3, 2, 1, 0. En Modus Ludicus presenta La vida secreta de... con Silvia Fernández Risco y Cris Lara Voz 50. Estamos en Modus Ludicus. Iniciamos. Así es, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Silvia, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, como cada miércoles, bueno, procuramos estar, porque tenemos varios proyectos caminando a la par, pero bueno, hoy es miércoles y son las 19 horas, hora Panamá, y bueno, el correspondiente en cada país en donde nos observan. Este programa, usted puede mandar saludos, por ahí les contestamos también con algún mensajito de texto, pero sin duda le vamos a preguntar a usted si ya se suscribió, si es la primera vez que está con nosotros o ya es cliente frecuente, como le digo yo, aquí en YouTube. ¿Verdad, Silvia? Claro que sí, ojalá que sí. Bueno, ya sabemos que tenemos varios suscriptores, varios fans, pero queremos más. Sí, así es. Mira, sobre todo, a ver, ahí va un mensaje de salida y de entrada. Si usted es escritor, quiere ser escritor o ya logró esa meta y tiene su libro, ya lo imprimió a la mejor y ya recorrió ese camino con algún editorial o de manera independiente, invirtiendo recursos, o a la mejor, como es mi caso, ya lo publicó en alguna plataforma de estas librerías mundiales, internacionales, que son muy interesantes porque no cuesta un centavo más que la inversión que uno haga de tiempo, de talento, de uso de tecnología para poder publicar el libro al mundo, llegar a ser bestseller, como es el caso de, pues, de mi persona y de muchos amigos que tenemos en el grupo de Escritores Unidos a otro nivel. Si usted está dentro de este grupo de gente que ya ha escrito o quiere escribir, quédese en este pods, en este programa, síganos, porque le tenemos información. Mire que yo estoy segura que le va a venir bien, que va a ser de su interés y que le va a cambiar la forma de ver la comercialización de los libros en línea. De verdad, Así se lo es. digo. Así que Estamos, síganos y esté pendiente. ¿Estamos? claro. Muy bien, pero bueno, a ver, vamos a retomar lo que ha sido la temática del programa anterior. Y es que Silvia me estuvo preguntando algunas de mis historias no contadas, no todavía divulgadas de la profesión hasta llegar al día de hoy, comunicadora social, mamá, pero escritora y bueno, al momento, al día de hoy. Y hoy le toca a Silvia Fernández Risco de Así, Editorial Modus Ludicus, pero es que antes del editorial hay historia y hoy no por las va a contar. supuesto. Claro que sí, claro que sí. A Y ver, estoy Silvia, contenta por eso. ándale, ¿dónde empezamos en esta historia de Silvia? Bueno, mira, pensé que como el programa mismo se llama Los secretos de, dije, bueno, voy a comenzar con algo que la mayoría pues no conoce de mi historia en el mundo editorial. Y claro, por supuesto que eso comienza desde muy pequeña. No crean que les voy a contar toda la vida, nada más dos, tres detalles. Pero fíjate que quiero comentarte que algo muy importante en mi vida fue lo que yo le llamo el ejemplo y la biblioteca. ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo, de las imágenes más claras, más vívidas que tengo de mi padre cuando yo era pequeñita, y tal vez porque era una imagen que se repetía constantemente, es ver a mi padre sentado en el sillón, en su sillón de lectura, con un libro bien gordo, y como le decía yo, con tantas letras, y su hora de lectura, ¿no? Era así como, solía llegar del trabajo, comer y sentarse a leer sus novelas favoritas. Por supuesto
que en esos momentos la casa tenía que estar en total silencio. No le podíamos hacer ruido porque él Guau. se metía en su lectura y le encantaba, ¿no? Y a veces mi hermana y yo nos sentábamos al lado de él, pues supuestamente calladitas, ¿verdad? Pero era como un ambiente de silencio amoroso, que realmente me marcó y verlo, ¿no? Cómo él se apasionaba con esas lecturas, ¿no? Claro que a veces yo le decía que, ¿cómo? Le preguntaba, oye, papá, pero ¿cómo puedes leer esos libros tan gruesos, llenos de miles de letras? Y él, pues, nada más se sonreía y me contestaba que un día, cuando yo aprendiera a leer fluidamente, también iba a disfrutar de esas grandes historias. Y bueno, por supuesto que así fue, ¿no? Él era un gran lector y lo fue desde muy joven, según nos platicaba, ¿no? Él era el más pequeño de 11 hermanos. ¿Qué profesión tenía? Él, ingeniero electricista. Oh. O sea, no era un hombre de letras de origen, de formación No, no, profesional, no, pero no, no, era no, no. un gustoso de la lectura. Por eso digo que era un gran lector. O Sí, sea, sí, sí. sí, sí, era una cosa diferente, ¿no? Pero era su pasión. Y él, te digo, era el más pequeño de 11 hermanos, pero con uno de ellos, Humberto, que era con el que más se llevaba, tenían como mucha afinidad y tenían varias pasiones que compartían. Una de ellas era el excursionismo. Hacían muchas caminatas y excursiones a la naturaleza en la Ciudad de México. Entonces se iban, por ejemplo, a los dinamos en la Magdalena Contreras. No sé si tuviste oportunidad alguna vez de conocerlos, es precioso el lugar. O se iban a la Jusco, subían a la Jusco o al Popo, en fin, era una de sus pasiones. Y la otra era la lectura. Ellos, digo, tuvieron una vida muy austera, pero de jóvenes cada uno tenía su propia Biblia y de alguna manera consiguieron estas grandes novelas clásicas como La Guerra y la Paz de León Tolstoy y Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Así que nos contó que en unas vacaciones él y su hermano Humberto se propusieron leer la Biblia de principio a fin y en otras ocasiones La Guerra y la Paz. O sea, ellos eran unos adolescentes, ¿qué te diré? Han de haber tenido 13, 14 años, pero ya tenían ese gusto por la lectura que les duró toda la vida, ¿no? Y afortunadamente en nuestra casa, de ya cuando nosotros, mis hermanos y yo nacimos, él mandó construir en uno de los cuartos un librero que era, ya sabes, de esos de pared a pared y de suelo a techo, con muchísimos libros hermosos, pero toda la parte de abajo era de libros infantiles y juveniles. Y la parte de en medio de estas enciclopedias científicas y de arte que se estiraban mucho en aquella época, no sé, seguro también te tocaron. Disculpen. Y eso fue para mí así como una visión que él tuvo, la verdad, porque tener acceso a los libros era buenísimo. Entonces yo desde niña, la verdad es que dormía poco. Entonces con mucha frecuencia me levantaba así en la madrugada y me iba a la biblioteca a leer. Eh, por supuesto que también jugaba con las muñecas y a la casita, pero muchas de esas veces ponía a mis muñecas a leer o yo misma les contaba las historias. Así que no estábamos inmersas en las historias, en esos libros, pero además fue desde muy chiquita, como desde antes de que yo aprendiera a leer fluidamente. Estaba yo como en nivel lectura 1, no sé si se acuerdan cuando todavía se ponía, ese oso sea. Bueno, Sí, 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 sí. Mi mamá me mima. ay, mi mamá me mima. Haz de cuenta que estaba en ese nivel. Pero no importaba porque había libros, o sea, en la casa teníamos libros que eran hermosos, o estaban muy bien hechos, muy bien impresos, y el niño, o sea, la niño y la niña, en realidad aprenden y leen los libros más allá de las letras,
Así que todas esas imágenes, los colores, las texturas, hasta el olor de los libros, todo eso va formando un mundo que te va enriqueciendo, ¿no? Y te gusta, y le agarras el gusto. Así que poco a poco, bueno, pues ya fui pudiendo unir más de 2 frases, ¿verdad? Pero bueno, lo que te digo es que fue como muy rico para mí esa experiencia y creo que me marcó, de verdad me marcó, lo disfruté muchísimo. Y bueno, de ahí ya me paso directamente a la universidad, donde estudié Ciencias de la Comunicación. Y posteriormente tuve la oportunidad de hacer una especialidad en diseño editorial. No, hombre, eso fue, haz de cuenta, además de que tuve unos maestros buenísimos, era, de verdad, tuve muchísima suerte. Pero a ver, ¿la facultad tenía esa especialización o era No, parte? no, no, ya terminé la carrera, Ah, okey. hice otras, trabajé, etcétera, y después hice la especialidad en diseño editorial. Oh, ujú. Aunque fíjate que ahorita me estoy acordando de una revista de proyecto social, ¿cómo se llama? De servicio social en la universidad, Ujú, ujú. junto con otros compañeros y la maestra que nos dirigía, Sara Corona, una maestra maravillosa también, hicimos de proyecto final una revista infantil y fue increíble, de verdad, era todo un equipo súper creativo, aprendí muchísimo, o sea, porque era vivencial y entonces tenía una sección, haz de cuenta que de cómic, otra de fotonovela, otra de dibujos y otra de cuentos, o sea, de otra de experimentos. Fue muy visionaria esa revista en su tiempo, aunque nosotros nada más hicimos el número cero, por decirte, porque era para hacer para podernos graduar, digamos. Pero también eso me marcó muchísimo. Y Ella, es que sí, al final del día, es un eslabón, o sea, es sí, parte de la historia, Silvia. Bueno, nada más quiero hacer un exacto. paréntesis, está lloviendo muy fuerte, está cayendo una tormenta, por eso tengo medio apagado el micrófono, pero aquí estoy. Ah, perfecto. Pues sí, sí tienes razón, o sea, se van encadenando y también fíjate ahorita que estoy pensando en Sara Corona, es que cuando uno tiene buenos maestros, apasionados también, pues eso te motiva mucho, ¿no? Así que con el tiempo, digo, ya no tenía nada que ver con la universidad y eso ya, pero tuve la oportunidad de hacer esta especialidad que te digo, buenísima. Fue una puerta, como te digo, abrir una puerta a otra dimensión del mundo de los libros, porque ya me gustaban, ya me encantaba leerlos, pero imagínate entrar a ver cómo se hacían desde el principio. Mira que aprendimos a hacer desde el papel reciclado, te lo juro, así, pero cómo la composición, a coserlos, o sea, desde la parte artesanal hasta, claro, llegar lo más interesante, claro, que terminábamos ya en el diseño asistido por computadora, que en aquel momento, bueno, era wow, o sea, no era tan común como es ahora que uno puede diseñar hasta en el teléfono. Pero bueno, ahí fue, creo que como ya mi gran despertar, digamos, a qué es a lo que yo me iba a dedicar propiamente. Conté con muchísima suerte porque entré a trabajar a Petróleos Mexicanos, donde estuve muchos años, como 10 años, un departamento de comunicación especializado en protección ambiental y seguridad industrial. Y ahí fundé con mis compañeros una revista mensual que, bueno, ahí también fue una súper mega escuela y teníamos muy buen equipo de trabajo. O sea, mis compañeros también eran muy buenos reporteros, escritores, fotógrafos, muy interesante. Y aparte que a mí me encantaba porque, híjole, recorrí México de pe a pa porque tenía que visitar los diferentes centros petroleros y fue una experiencia muy linda, ¿no? Pero tuve la oportunidad, digo, además de muchos trabajos editoriales que hacía, pero me marcó porque era periódico, hacer una revista periódica tiene
su chiste. Tiene su chiste. Pero el tema era apasionante, ¿eh? Y de alguna forma también, pues, con sus puntos conflictivos, porque imagínate la empresa de Petróleos Mexicanos, que es, digamos que bastante contaminante en su momento, y nosotros éramos la parte de protección ambiental, pero era la parte como de entrar en conciencia de lo que se tenía que hacer, igual que de la seguridad. Fue muy, muy lindo un trabajo. Wow. Y así que bueno, luego me cambié de trabajo, me cambié a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí también tuve la oportunidad de dirigir el departamento de publicaciones, y fue también muy intensa. También ahí fundé otra revista y fue muy interesante. Y sí, además de los libros que se hacían en la Secretaría, pero teníamos nosotros como nuestros proyectos editoriales muy, muy interesantes. Pero aquí lo que te quería comentar, Cris, porque va a formar parte de lo que quiero contarles al final de mi charla, es que fue ahí, tuve la oportunidad de ver el cambio que se estaba dando en cuanto a la impresión de los libros, porque ahí contábamos, digo, no, teníamos la imprenta, que también era parte del departamento que yo dirigía, una imprenta offset tradicional, pero cuando al poquitito tiempo que yo llegué, adquirimos una máquina que se llamaba Docutec. Impresionante, porque fue la primera vez que yo vi que podíamos hacer un libro y ya. Entonces, porque ya te digo, no se tenías que hacer un montón de ejemplares para que se lea rentable, etcétera, ¿no? Y aquí era como muy adelantado, inclusive podíamos escanear libros que ya se habían hecho, pero que ya no había, los escaneábamos y podíamos reproducir ejemplares, 5, 4, 6, lo que fuera, para algún evento en particular. Claro que no era con el terminado, por ejemplo, en ese momento era nada más blanco y negro, ¿no? Lo que se podía sacar, pero bueno, ya tenías tu libro o tu ejemplar con buena calidad, ¿no? Y eso fue, te digo, como que ya como me hizo ver que, bueno, por supuesto que el mundo ya estaba cambiando, el mundo editorial. Iba a seguir todo lo de la imprenta, porque, bueno, así ha sido como nuestro camino en esta, ¿qué diré?, en nuestra sociedad actual, en nuestra cultura actual. Hay algo, sobrevive y hay algo nuevo y se van combinando y después una va agarrando más peso que la otra, etcétera, ¿no? Pero realmente, pues fue una muy, muy buena experiencia todo los años que viví en México haciendo trabajo editorial. Te digo, a veces uno no tiene más que agradecer la oportunidad de haber pasado por toda esa historia, porque, insisto, todos son eslabones que forman parte de la estructura de lo que se es hoy, se es en el Exacto. presente. Entonces, y aparte que bueno, que gracias a Dios y gracias a la naturaleza, gracias a la vida, que podemos seguir contando y seguimos haciendo cosas con base a lo que hicimos en el pasado, ¿no? Que fuimos poniendo los cimientos y los fundamentos. Entonces, pues qué rico conocer que has tenido la oportunidad de todo este avance. Pero, a ver, en esa Dime. parte de la historia, ¿a qué altura te casaste y de alguna manera tienes contacto con Panamá? Ay, mi historia con Panamá es muy curiosa, porque de hecho, una hermana de mi mamá, se casó con un panameño. O sea que yo desde Mm. niña, o sea, ya tenía conocencia, ya sabía de Panamá, un poquito de su cultura, porque bueno, era muy cercano. Esta hermana, Rosalinda, era de las más cercanas con mi mamá, así que siempre estábamos en comunidad, digo yo, ¿no? Así que fue ahí, pero en realidad, eh, pues fue como 10 años antes de venirme a vivir a Panamá. Porque claro que no les he contado que paralelamente también estudié la carrera de canto. Mm, sí, Entonces, claro.
Sí, entonces, bueno, mi esposo Ricardo Risco es músico, director, compositor, y bueno, pues tuve la fortuna de que yo entré a cantar en un coro y a él lo invitaron como director huésped en ese momento y ahí nos conocimos y ahí empezó nuestra historia. Y 10 años después, porque nos casamos en México, vivimos 10 años allá y todo, 10 años después decidimos venirnos para acá, a Panamá, que también ha sido una experiencia muy linda, porque también imagínate con toda esa experiencia que yo tenía en el campo editorial, pues aquí me sentí muy útil, de verdad. Sabía que mis conocimientos iban a ser eh, valorados por mucha gente porque no había tantas personas que se dedicaran a hacerlo y hacerlo bien. No quiere decir que no hubiera muy buenos escritores y algunos libros muy buenos, pero en general, me refiero a, Ujú. en la media, híjole, era algunos bastante feitos, digo, hacían su lucha por sacarlos, pero pues no tenía la calidad. Yo después fui entendiendo también que no era fácil conseguir buenos papeles, sigue siendo difícil conseguir buenos papeles para imprimir aquí en Panamá y una serie de cosas, ¿no? Pero me permitió, te digo, como eso de poder ayudar a los demás. Y eso me enriquece mucho, me apasiona. Cada proyecto que hago como diseñadora editorial lo tomo personal, te lo juro, hago clic con el autor, hacemos como una sinergia entre autor, los ilustradores, los fotógrafos, o sea, todo lo que haga falta para que un libro salga bien hecho, con excelente calidad. Y digo, o sea, no importa el tema, o sea, es simplemente que tiene que salir acorde al tema, a lo que se pretende, pero bien hecho, ¿no? Así que, bueno, tú ya me conoces, siempre estoy trabajando en el tema de los libros, tanto memorias, biografías, o sea, de todo, libros infantiles, de todo, de todo. Y, y cada proyecto a la vez pues tú sabes que te representa retos y sobre todo ahorita para mí un poco más, porque por todo este cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces, a veces que estamos conversando de otro tema, dice, no, es que somos migrantes tecnológicos. Y es verdad, uno va cambiando tanto los programas, la navegación, la forma de imprimir, la forma de percibir lo que es un libro, que es ahora lo que quisiera que comentáramos un poco más a fondo, porque estoy emocionada con el otro proyecto que traemos entre manos, pero, pero esta posibilidad que tenemos ahora de hacer libros impresos o hacer libros digitales y que los puedas comprar y tener en tu teléfono, en tu computadora, o sea, es apasionante también. Es decir, ya al principio te decía que me encantaba desde el olor, la textura de los libros y todo, pero bueno, también los libros digitales tienen, o sea, unas posibilidades maravillosas cuando están bien hechos, bien armados, o sea, tú puedes acceder a tantos recursos con un libro digital que, que hay que apostarle. Yo digo que hay que apostarle por ahí, Cris. ¿Qué piensas tú? Sí, definitivamente. Silvia, antes de pasar al tema de los libros digitales, que tú sabes que uno se empieza a hablar de ese tema y no para. Yo solamente quiero saber eh, cuál fue el momento que cambió o que te dijo Silvia, en Panamá el camino es por aquí. El primer trabajo que te llegó, el primer trabajo que tú te ofreciste a hacer, o cómo fue ese primer momento. Cuéntanos la vida secreta de la editorial Modulúdicos en sus comienzos. Claro. Bueno, es que digo que soy una mujer con estrella, con suerte, porque tenía poquito de haber llegado aquí a Panamá y no te miento, me hablaron por teléfono para ver si me interesaba trabajar en el Museo del Canal. Entonces,
bueno, pues sí, a ver, qué, qué posibilidades había. Y sí, o sea, entré a trabajar como directora del gabinete pedagógico y hicimos cosas muy, muy interesantes, muy novedosas en ese tiempo. O sea, estamos hablando del año 2000. O sea, ya aquí ya tengo 23 años. Entonces fue como, ahí también me di cuenta, desde ahí hice un primer libro que no lo publicamos finalmente, o sea, porque era del museo, pero no salió publicado por diversas razones, pero, pero primero, ahí fue como el primer indicio que dije, ay, qué rico hacer libros para niños también, porque ese libro estaba pensado para niños, para que niños que visitaran el museo pudieran comprarlo, adquirirlo, recordar lo que habían visto en el museo, hacer algunas actividades, etcétera. Eh, pero bueno, por diversas razones que tuvieron un poco que ver con cuestiones familiares, que mi padre se puso muy enfermo y tuve que viajar a México, bueno, tuve que renunciar al museo para poder cuidar a mi papá unos meses. Pero al regresar, conocí al profesor Enrique Jaramillo. Y entonces él me no sé cómo, creo que lo había anunciado que estaba dando un taller de escritura creativa, algo así. Lo fui a buscar a la universidad y ya, bueno, platicábamos. Él vivió muchos años en México y ya fuimos haciendo como mucha amistad. Y a partir de ahí, él me mostró los libros, ese fue el AI, el Eureka, me mostró libros que estaba haciendo ahí con él, que claro, como te digo, con una muy buena intención y muy pocos recursos. Y yo dije, aquí hay para aportar, hay un mercado que se puede hacer. Y poco a poco me fui involucrando porque con el tiempo libre, eso también es muy lindo, que uno necesita darse su tiempo de ocio para que vayan cayendo otras ideas y se te vaya abriendo el panorama hacia otros rumbos. Tuve como el tiempo para escribir. Entonces, claro que ya escribía mucho para las revistas, ya sabes, como géneros periodísticos, pero al estar aquí, que me iba yo solita a caminar, conocer lugares, etcétera, se me iban ocurriendo historias, cuentos, y ya me puse a escribir. Por eso empecé a asistir a algunos lugares, a algunos talleres. Luego conocí al grupo Letras de Fuego, y fui conociendo a Ane Cuandara, a Ariel Barría, a mucha gente que finalmente forma parte de mi vida actual y que han sido grandes maestros para mí. Entonces, ahí también, al ver a otros compañeros escritores que estaban por publicar y ver lo que se estaba haciendo, dije, es que yo puedo hacer esto y les puedo enseñar que se puede hacer de una mejor forma, ¿no? Así que tuve la fortuna, por ejemplo, con Enrique, él manejaba bueno, fundó y dirigió la revista Maga, la revista cultural, durante muchísimos años. Y entonces él me dijo, bueno, pues si sabes diseñar, pues ¿por qué no diseñas la revista Maga, no? Y ahí empezó ya como el trabajo más formal, ¿no? Y ya sabes, de ahí es de boca en boca, porque eso sí, nunca me ha anunciado en ningún todo ha sido de boca en boca y ha sido muy interesante porque además he conocido, o sea, gente increíble y tan talentosa, de verdad, y también en diferentes etapas. O sea, siento que ahorita hay un boom también de gente mucho más preparada. Por ejemplo, a nivel de escritura, hay muchísimos talleres con excelentes profesores, que hay diplomado en creación literaria. Hay muchas cosas que sí ya veo que se ha elevado el nivel en general, o se ha extendido, digamos, el nivel, tanto te digo a nivel técnico, a nivel de escritura, como a nivel técnico de los impresos, ¿no? Así Así es. que Fíjate, tú hablas que se ha elevado el nivel, las posibilidades, y yo lo veo como que se han elevado los retos también, porque entonces el escritor se ha quedado quizá a una,
no atrasado como tal, pero tiene que acelerar el paso para las exigencias del mundo moderno. ¿Por qué? Porque, como siempre he dicho, y no lo digo de ahora porque estamos en este mundillo, sino de siempre, porque en las ferias del libro para mí es como, Disneylandia, ¿no? Sí, 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 o sea, a mí me encanta padrísimo. de toda la vida estando aquí en Panamá y bueno, y en México, pues la librería, las bibliotecas para mí eran lugares muy especiales, pero somos malos mercadólogos, somos muy malos haciendo marketing per se, la mayoría, como dices tú, el común denominador. Entonces, son retos también, porque ante la cantidad, la avalancha de libros, por las facilidades de publicación, porque ahora está más accesible el poder, si tienes algún recurso económico, poder imprimir tu libro por tu cuenta, poder contratar a profesionales independientes y todo ese tipo de cosas. Entonces, el escritor a menos que esté bajo el paraguas de alguna institución, porque es parte del patrimonio nacional, como hay muchos de nuestros escritores aquí en Panamá, pues bueno, los siguen publicando, aunque ya no estén presentes, aunque ya no sean, o sus obras formen parte de la colección pues, de los clásicos de Panamá, por ejemplo, hablando muy en particular de este caso. Pero si no es eso, hay muchos retos que enfrentar, ¿no? Entonces, así como las posibilidades se abrieron, también los retos actuales, hoy por hoy. Entonces, hay muchas cosas que bueno, que me fascina y aplaudo que haya esa oferta de formación, porque entonces tú ya ves que va a haber un taller y bueno, y simplemente si tienes las posibilidades, ya sea en línea, lo cual facilita bastante, o presencial, pues ese calor humano nada lo sustituye, ¿verdad? Pero muchas veces no se puede. También aplaudo eso, o sea, hay que disfrutar el momento preciso y aprovechar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Así es, así es. Y hay que actualizarse en ese sentido. Es aprovechar toda la experiencia que uno tiene y romper también nuestros propios paradigmas para hacer las cosas de otra forma. Y está bien, porque ya sabes que a veces, ay, no, eso no sé qué, ay, no, pero se va a acabar el libro, se va a acabar esto. No, 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 no se va a acabar. O sea, por ejemplo, mira, yo soy fan de Irene Vallejo, en particular de su libro El infinito en un junco, que es una historia maravillosa del libro. Y ella dice que en realidad, por ejemplo, el libro es un sobreviviente. O sea, se ha adaptado, o sea, que casi, casi desde sí, en las tablas, ¿me entiendes? Así, por todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, cómo se ha ido transformando y transformando y transformando, y ahí sigue. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita comunicarse. El ser humano quiere contar lo que hay en su cabeza, en el mundo, en su experiencia. Y siempre, además, eso es lo rico, porque uno puede entrar a una librería, por ejemplo, de las muy grandes que hay, bueno, en otros países, en México, por ejemplo, y dices, bueno, ¿yo para qué voy a escribir un libro? Bueno, Sí. porque esa experiencia que yo he vivido, a lo mejor le dice algo a otra persona, no sabemos, ¿verdad? O sea, pero uno tiene esa necesidad de contar. Y bueno, lo podemos hacer de muchísimas formas. Ahora, digo, más que nunca, imagínate, lo puede ser no necesariamente en un libro, igual en un blog, en un Instagram, o sea, pero creo que el libro, ya sea digital o impreso, tiene la gran ventaja que está ahí. O sea, no es tan efímero como algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces uno puede regresar a ellos, Ujú. volver a apuntar, anotar, y bueno, uno a veces tiene sus libros favoritos. No, y fíjate, a nivel personal te puedo decir que, aunque, y lo he dicho, mi sueño nunca fue, siquiera me imaginé escribir un libro, como para otras personas que sí es un sueño que quieren alcanzar. En mi caso no era porque escribía todos los días noticias, por ejemplo, lo mío era noticioso, lo mío era la inmediatez. Sin Claro. embargo, cuando se dio la oportunidad y ya lo dije, oh, me falta escribir un libro, voy a hacerlo y que me preparé y todo esto, sí sientes el cambio en tu vida,
Porque Claro, cuando alguna persona de tu familia dice, ah, ella tiene un libro, y ya la gente te mira, tú sabes, como un referente, quizá en tu materia, quizá en tu visión de vida, quizá en tu postura que estás defendiendo. Entonces, eso hace sentir rico, o sea, se siente como una meta alcanzada, presumida y para muchos anhelada. Entonces, sí, el libro es perpetuarte, es perpetuar una forma, una parte de ti, ¿no? exactamente, exacto. Pero que además, de verdad, le va a decir algo a alguien más. Eso es lo más Sí, rico. A mí eso, por sí. ejemplo, mira, la primera entrevista que me hicieron cuando publiqué mi primer libro, el entrevistador a mí me agarró de sorpresa porque no suelo hablar de mí, hoy he hablado todo el día de mí, pero en realidad no suelo hacerlo. Y entonces me sale con esta pregunta de, bueno, ¿y por qué los demás tendrían que leerla? O sea, y yo me quedé primero así como que no supe, porque realmente no supe contestar. Pero claro que ahora tengo la certeza. ¿Por qué? Porque estoy segura, porque ya lo he vivido. O sea, gente que ha leído mis libros, mis cuentos, o sea, con qué eh, gusto lo han hecho, me han compartido sus comentarios de cómo se han identificado con ciertas historias. Obviamente, no todo el mundo, como dice el dicho, que nadie es monedita de oro, ¿verdad? Bueno, porque a lo mejor hay temas que a unos les gustan más que a otros, pero ahora me tengo esa certeza y lo hago Así no solamente es. con mis libros, sino con lo que te digo, con los libros que hago de Que Modus te, Lúdicos, ujú. que acompaña, es un acompañamiento al escritor. Lo vas guiando, vamos trabajando, te digo, se crea esa sinergia y ese libro va a comunicarse, eso es lo rico, va a comunicarse con una persona que tú ni conoces, Claro, que y lo va a no interpretar sabes. a su manera y va a sacar quizá cosa que el mismo escritor no se imaginaba. Silvia, mira que ya tenemos 40 minutos del programa. Yo lo que quiero preguntarte a continuación es algo para dar pie a un material que tenemos por acá, que nos hiciste favor de mandarnos, Ah, porque quiero preguntarte, de toda esta experiencia que has transcurrido y que has vivido, ¿cómo llegaste a los cuentos infantiles? ¿Cuál fue tu recorrido para que pudiese ser y tener varios libros de diferentes temáticas, de la música, participar en libros de producción de cuentos y demás, pero muy particularmente los de los cuentos infantiles? Y le decía a Silvia, voy a decir algo que te dije, que leer tus cuentos infantiles es como acariciar panita, así como algo suavecito, o como caer, como brincar y caer en algodón. Así es leer un cuento de Silvia. Interprétenlo como quieran, pero eso sentí cuando leí su primer cuento. Entonces, quiero saber cómo llegaste ahí, pero si quieres me indicas en qué parte podemos insertar lo que nos mandaste. no, bueno, si quieres, es que el material que les mandé es interesante porque es un poquito lo que les acabo de comentar, es de la revista que te digo que hicimos para final de la universidad, que fue muy interesante. Hasta ve, en ese momento el índice era todo diferente, hacíamos, y tenía una cosa muy linda que era un tema eje, por ejemplo, el fuego. Entonces, toda la revista tenía que ver con el fuego, el pájaro de fuego, cocinar la fogata, la historia del fuego, pero no solamente y experimentos que tuvieran que ver con algo así, ¿no? Esta es una revista cultural, la primera revista cultural en la que trabajé para Petróleos Mexicanos. También, cada una te dejaba su experiencia. Bueno, claro que aquí, como dices, casi toda esa parte fue, pues, más bien periodística, ¿no? O sea, ya fuera del tema cultural o de más adelante de lo del tema de Petróleos Mexicanos y la protección ambiental o la seguridad, pero era pues más sí, entrevistas, reportajes que tenían que ver, ¿no? Esta revista me da de verdad muchísimo orgullo porque, bueno, pues la fundé junto con mi equipo de trabajo allí en Pemex y, no, hombre, fue una
maravilla trabajar con gente tan, tan apasionada también, ¿no? Como yo, de su trabajo. Y conocer, wow. Mira, esta revista sí la tuvimos, ese pero no creo que no se alcanza a ver ahí, pero ya, o sea, la mantuvimos desde que la fundé, como, no me acuerdo si, como 4 o 5 años, hasta que yo me salí, pues, de Pemex y decidí cambiar de rumbo, ¿no? Esta fue No, sí, dime, de la Secretaría del Trabajo. Dime. No te oigo, Cris. a ver, ahora sí. ¿Era en el Ajá. mismo centro de México donde estaba tu centro de operación? Sí, 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 sí. Siempre viví en la Ciudad de México, aunque te digo que viajaba mucho al resto de la República para hacer los reportajes y todo, ¿no? Pero cada Sí, por eso experiencia, te pues, pregunto, te deja. porque Pemex en particular, pues tiene. Sí, sí. Sí, Ah, bueno, claro, claro. mira, Eso aquí, menciona ahí que era como en el 87. sí, pero mira, desde que estaba ahí mismo, yo ya traía la cosa de la educación hacia los niños también. O sea, era como medio inconsciente, pero no habían hecho trabajos para niños en Pemex, por ejemplo. O sea, desde ahí tenías pero adecuado a ellos, mira, como la protección que debe tener como un niño. O sea, si tú dejas un patín tirado, pues a lo mejor el papá se tropieza, o los elementos de protección que ellos utilizarían, un guante de béisbol, el casco y la protección ambiental, ¿no? Tenemos ese librito era para los niños más chiquitos. Eh, pero en realidad creo que fue también cuando ya me vine a vivir acá, que te digo que tuve como el tiempo de pensar, de volver, digo, a reinventarme, ¿no? Y me conecté mucho con esa parte infantil, eh, lúdica, que, bueno, que sigo teniendo. Y entré a trabajar, como te dije, aparte del gabinete pedagógico del museo, pues en un colegio en varios colegios trabajé en el Da Vinci para niños superdotados, luego en el colegio Carandá, que fue como, yo creo que mi escuela principal y donde yo más crecí y amé a esa escuela y a toda la gente, a su directora y a los maestros y a los niños, porque era todos los días un aprendizaje maravilloso, porque no es estricta la escuela, sino yo digo que su base es, o sea, la literatura y el amor. Entonces, todos los días era verme a mí misma de niña. Eso creo que fue lo que me motivó a trabajar lo de la literatura infantil. Es que está lloviendo fuerte, fuerte, y bueno, lo que quiero es evitar que haya ruido innecesario. Claro. Silvia, esto no es casualidad, como dicen, sino causalidad. Es decir, esto que hayas enfocado o se haya querido enfocar a los niños en medio de esta gran empresa en la cual tuviste la oportunidad de colaborar en todas estas impresiones y demás, con mensajes adaptados a los niños, eso es el cimiento, esto engrandece, y la labor que luego de pensarlo, reflexionar y por dónde retomo el camino cuando ya estás en Panamá y enfocarte en parte también en la literatura infantil, es una consecuencia lógica de estos estadios que habías estado viviendo, lo cual, mira, wow, de verdad que Sí. bonita historia, que significativa, porque nos dice qué hay detrás de estos libros y de la belleza de los libros, porque si algo tiene el sello editorial de Silvia, Modus Ludicus, es que los libros son bonitos, los libros son visualmente atractivos, son bastante detallistas, aunque sea un libro para adultos como el de recopilación de los desayunos, de todos los análisis literarios y demás, eh, son libros llenos de detalles, llenos de delicadeza,
y con una belleza innegable. Entonces, eso es parte, aparte de la calidad y aparte del cuidado y aparte de, como dice Silvia, del clic que tiene con los autores y demás. Pero bueno, llegamos al 2023, sobrepasó la pandemia. A ver, ya tenemos 10 minutos, nos faltan 10 minutos para que termine el programa. Pero a ver, dime, ¿cómo te fue en pandemia con la editorial? ¿Hubo movimiento, no hubo movimiento? ¿Cómo lo viviste? Ay, no, bueno, fantástico, disculpen por la parte que fue dramática, pero pues así como a mí me pasó que yo llegué a Panamá y tuve el tiempo libre, muchísima gente tuvo el tiempo libre en su casa para, digo, muchos trabajan desde su casa, pero tuvo el tiempo de observarse, observar los demás y escribir. Sí, así que muchos autores decidieron escribir en ese momento. Yo todo el tiempo tuve trabajo, todo el tiempo. Eh, sí, desde empezamos a trabajar en línea, las asesorías, los avances, igual con las imprentas, o sea, yo diseñaba todo y luego llamando toda la imprenta, a veces ni siquiera conozco en persona a la gente, porque la pandemia ahora sí que abrió ese otro camino, ¿no? Pero es otra forma, pero igual sigue siendo muy, muy enriquecedor. Además de que, fíjate que muchos de esos libros que se escribieron en pandemia, que me tocó a mí, digamos, dirigir o diseñar, pues eran vivencias muy, muy, muy humanas, ¿no? Muy, muy fuertes, desde diferentes perspectivas, algunos muy poéticos, otros pues desde otros puntos de vista, pero creo que fue un momento muy interesante para que mucha gente recuperara eso que tenemos todos, que te digo, vuelvo, de que todos tenemos esta necesidad de contar algo muy particular nuestro. Así que eso fue una experiencia interesante, Cris, la verdad. Bueno, qué bueno. Silvia, nos quedan 5 minutos y yo conozco a Silvia en la presentación de un libro. Bueno, sabía de su existencia, pero no teníamos como motivo que nos pudiese unir en algún momento determinado, hasta que escucho la presentación del libro del grupo de lectura de las mexicanas, en donde pues anuncian en esta conferencia, en esta reunión por Zoom, que iban a sacar un libro, ¿no? Y dije yo, esto me interesa. Y bueno, ahí escuché por primera vez a Silvia hablar como tal, como en su papel de editorial, respaldando esta producción literaria. Ahí fue. Luego ya en septiembre del año pasado, pude verla, pude por lo menos saludarla, tener un poquito de contacto con ella y con Rosario, que ha estado con nosotros en varios programas, Rosario Dávila, soprano, para la conmemoración de las festividades mexicanas en Panamá. Entonces, pues de alguna forma convivimos, conversamos y demás, pero bueno, durante este trayecto, ambas hemos aprendido a conocernos e hemos unido los talentos, por un lado, que Silvia ha cultivado durante su vida profesional y los que de alguna forma también, desde mi perspectiva, pues he ido también fomentando. Y llegamos al 2023, llegamos al mes de junio, bueno, no, llegamos al mes de marzo, abril, cuando nace el concepto de este programa, de este podcast que se llama La vida secreta de. Y bueno, ha habido como una reacción que vamos aprendiendo, pero a la vez haciendo, pero a la vez retroalimentando. Y lo que queremos es que este programa siga para mucho tiempo, porque nos encanta conversar, nos encanta conversar no solo entre nosotras, sino con invitados e invitadas. Y ese es el objetivo, seguir aquí. ¿Con qué frecuencia? Bueno, lo iremos adaptando porque también tenemos otras vertientes de crecimiento. Y entre esas, les daremos una noticia que nos encanta. Al menos les cuento que a mí me da mariposas en el estómago. Yo siento mariposas. Y esa es una muy buena señal. Esa señal no se puede equivocar con No. este proyecto que pronto les vamos a dar a conocer. Silvia, ¿verdad? Sí, 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 te digo que yo estoy entusiasmadísima también. Nos damos vuelo una a la otra con este proyecto, pero que es, va a ser muy útil también para los demás. Es que Así que es eso. Al menos
con lo que ya conocieron un poco de mí, los que no, pues les hago el resumen en 30 segundos. Yo he trabajado en bibliotecas virtuales en los últimos 15 años de mi vida. Entonces, sé exactamente qué es lo que necesita el lector y sé lo que necesita el editor o el que está congregando en tecnología este material digitalizado a disposición y lo que necesitan los autores de los contenidos. O sea, son 3 vertientes. Y nosotros tenemos una propuesta para estas 3 vertientes. Es decir, hasta el momento pues hemos experimentado, porque también lo hemos vivido y sufrido en carne propia, algunas plataformas que son buenísimas internacionalmente hablando y con toda la maravilla de llegar a ser bestseller y demás, pero al momento de ver la retribución económica volteas a ver y dices tú qué complicado es ese camino, porque si no Sí. tienes cuenta en Estados Unidos, si no manejas algunos servicios adicionales como Pioneer, si no tienes alguien... de verdad que no ves $1 partido a la mitad de ese libro que tú tienes. Sí, así es. Pero Sí, entonces hemos indagado, como somos bastante inquietas, hemos indagado y tenemos la solución. Tenemos una alternativa que yo sé que si se quedan con nosotros van a conocer muy, 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 muy muy pronto pronto. y estará a disposición, como dice Silvia. Mi trabajo como gente de marketing, gente de comunicación, gente que se encarga de este movimiento comercial, es aliviar dolores de gente que padece cierta problemática y darle solución y alternativa, desde mi punto de vista. Entonces, para los escritores, vuelvo y repito, que ya tienen su libro, pero tienen sus derechos de autor, quieren ver alternativas en donde realmente haya retribución, sobre todo en la variable digital por el momento, quédense con nosotros porque les tenemos noticias. Así que, Silvia, se nos va el programa, ya terminó. Exacto. Ay, qué rico, Cris. Aquí hicimos este programa. En verdad, para mí fue como, ya sabes, como un recorrido al pasado. Y como te decía antes de comenzar el programa, es también darse cuenta de lo mucho que uno ha recorrido. Porque como mujeres inquietas y profesionistas, sabes que nunca, no tiene uno tiempo de pensar en lo que ya hiciste antes, sino ahí vas adelante, adelante, adelante haciendo, ¿no? Así que fue, ay, muchas gracias por la oportunidad, la verdad. Estoy muy contenta. Yo creo que debemos agradecer a la vida que nos hayamos encontrado y que ahora sí que 2 personas tan inquietas estén en este patín, pero miren, aceleradas, pero también nos damos nuestros frenos para poder tener estos momentos ricos y bonitos. Claro que sí. Así que bueno, este es el programa La Vida Secreta de, es un podcast que encabeza Silvia Fernández Risco de la editorial Modus Lúdicos y Cris Y Lara de Lara, Comunica Producciones, y muy próximamente estaremos anunciando un nuevo servicio, una nueva alternativa, una nueva aventura en la que queremos compartir sobre todo éxitos, logros y ya quiero contarles, pero ya se me acabó el programa, miren, porque es que ese programa sale de 60 minutos y eso es así, o sea, el día de hoy tiene que ser así porque YouTube así lo estipula. Y estamos aquí en YouTube, pero ustedes nos pueden seguir en otras redes sociales y les recomiendo que nos sigan. Yo estoy en TikTok como chrislara.ubook, Y-O-U, como YouTube, pero YouBook, de libro, YouBook. Así que síganme en TikTok, porque ahí también tengo novedades, tengo cositas interesantes. Y bueno, y en Modus Ludicus, con guión intermedio bajo, en las redes sociales de la editorial. Y pues por ahí andamos, inquietas haciendo cosas, pero de verdad, síganos porque si usted es escritor, vuelvo y repito, independiente, ha publicado en otras plataformas, en digital, y cuenta con los derechos de producción, los derechos intelectuales sobre su obra, quédese con nosotros, síganos porque le va a convenir conocer lo que le vamos a platicar más adelante, pero a la brevedad posible, porque estamos ya montadas en este tren y ya queremos darlo a conocer al mundo. Silvia, claro. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Muy bien, esto fue todo por hoy. Nos vamos. Chao, chao. Chao. La lluvia todo lo que da.